Buen día, somos el equipo 3 conformado por Fernanda, Ulises, Marcos, Guido y Rodrigo. Hoy les venimos a presentar los movimientos rebeldes al cine clásico de Hollywood. Comencemos. Tras la Primera Guerra Mundial, el panorama de la vida del continente europeo en los primeros años del siglo XX quedó transformado. Los valores, su percepción, las tradiciones y su sentido del pasado ya no serían los mismos. La mutación cultural sufrida en Europa, arruinada económica y moralmente por la guerra y por los radicales cambios impulsados por la revolución de la nueva Unión Soviética, transformaron el arte desde sus principios. Se inició una búsqueda para expresar, con los instrumentos artísticos más adecuados, sus más urgentes contenidos. Con el arte, el cine sufrió una transformación radical. Cada país asimiló los tiempos de posguerra a su manera y según su condición y carácter nacional. El panorama que encontramos en el desarrollo del cine es el de 4 movimientos cinematográficos, muy diferentes entre sí, pero con un doble elemento en común: el rechazo al pasado y la oposición a la estructura de la que se apoderó la producción norteamericana y su modelo de narración según los esquemas del cine clásico de Hollywood. Así nacen en Francia, Alemania y la Unión Soviética lo que es llamado los movimientos rebeldes al clasicismo de Hollywood, conformado por 4 movimientos con los cuales el cine europeo rompe con el pasado y a su vez responde al cine norteamericano, como una tentativa para recuperar su arte implícito, lo que para los europeos es su esencia, su naturaleza y su razón de ser. Los gestores y promulgadores de los principios del cine europeo aseguraban que todo es un arte, y como tal debe ser concebido, realizado y exhibido. Sin embargo, el cine norteamericano ha decaído en un simple pasatiempo y en un negocio, una diversión trivial para las personas, con la finalidad de vender y entretener. El surgimiento de nuevas definiciones de cine, ya sea de forma poética, metafísica, social o programática, todas parecen plantearse la cuestión desde su origen, partiendo de la pregunta ¿qué es el cine? Para responder a este interrogante, siempre será necesaria una actualización, debido a que nunca estará resuelta del todo ni para todos. Primera vanguardia del cine francés, impresionismo. El cine impresionista francés abre paso a una estética enfocada en la expresión de los sentimientos, las emociones y las realidades psicológicas, desplazando a un segundo plano las acciones de los personajes. A inicios del siglo XX, la industria de cine francés importaba en su mayoría productos estadounidenses, hasta que un grupo de artistas e intelectuales crearon la primera vanguardia o el cine impresionista francés, desarrollado entre 1918 y 1929, durante la época del cine mudo. Surge como respuesta ante la hegemonía hollywoodense y con base en el impresionismo pictórico y su estética. Henry Langlois, archivista, teórico y cinéfilo francés, fue quien lo bautizó como impresionista. Existen diversos aspectos que caracterizan a esta escuela. Destaca como tema central la emoción misma, incluso por encima de las acciones. El cine debía liberarse de toda influencia literaria o teatral, transformándose en un medio a través del cual el artista pudiese expresar sus sentimientos. El ritmo de la película es determinado por los estados de ánimo de los personajes. La forma en que estos perciben su realidad y reaccionan ante ella es un recurso que influye en lo que se conoce como montaje rítmico. A medida que los momentos se intensifican, el ritmo se acelera. A su vez, emplean varias técnicas innovadoras para aquella época: la manipulación del tiempo y espacios, flashback, fantasías y estados mentales. Por ende, la narrativa psicológica juega un rol importante dentro del montaje cinematográfico. Asimismo, comienza a utilizar los puntos de vista subjetivos y planos desenfocados. Sus características principales son deformaciones ópticas para transmitir el objeto subjetivo de los personajes, expresión de los sentimientos, realidad interior, se contempla la naturaleza y se interpreta un estímulo externo, manipulación de la imagen, montaje rítmico, cómo el personaje percibe la realidad. La escuela impresionista solo tuvo un alcance reducido hacia las pequeñas élites. De hecho, no aprobaba el cine como una mercancía para las masas. Por lo tanto, cuando inicia el cine sonoro en 1927, con el film El cantante de jazz, la corriente impresionista llega a su fin,
ya que la industria francesa consideró riesgoso continuar realizando este tipo de productos visuales. Es así como la corriente impresionista finaliza junto al cine mudo, pero deja valiosos aportes artísticos, estéticos y conceptuales, además de darle su merecido lugar al cine. Lo contempla como un único arte autónomo e independiente de otros tópicos como la literatura y el teatro. Segunda vanguardia del cine, surrealismo. La segunda vanguardia del cine francés fue el surrealismo. Les haremos un recordatorio por si ya se les olvidó. La expresión cinematográfica de vanguardia de los años 20, denominada surrealismo, tomó su nombre de este movimiento artístico. Encontró en Francia el ambiente adecuado para imponer a la cultura europea una visión del mundo y del arte, con una ruptura de las convenciones sociales y culturales establecidas por la llamada vida burguesa. Desde luego, la fuerza del movimiento depende de la singularidad de sus promotores, quienes con André Breton a la cabeza, su indiscutido líder, se propusieron cambiar los principios y los alcances del arte. De esta corriente artística hicieron parte Louis Aragon, Paul Éluard, Benjamin Perec, Philippe Saupault, Luis Buñuel y más adelante Salvador Dalí junto con otros. André Breton definió de la siguiente manera el principio del surrealismo: automatismo psíquico puro mediante el cual se propone expresar, sea verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del intelecto, dictado por el pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón, y lejos de toda preocupación estética o moral. Si tuviéramos que hacer una enumeración rigurosa de las películas surrealistas presentes en la historia del cine, nos daríamos cuenta que existen películas donde aparecen dispersos aquí y allá elementos surrealistas, como La Edad de Oro de Buñuel o La Sangre de un poeta de Jean Cocteau. Y comprobaríamos que Un perro andaluz, película de 1928, figura como obra única en este repertorio. Nacida del encuentro entre dos sueños que respectivamente tuvieron Salvador Dalí y Luis Buñuel, la película rompe con toda lógica narrativa y discursiva, propias del cine, revoca las estructuras del tiempo y del espacio cinematográfico, desafía las leyes de la eficacia del relato. Un perro andaluz, desde su título, desafía al espectador, cumple plenamente con el propósito que Buñuel le ha asignado al cine: el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto. Pero todos ya sabemos qué pasó en el estreno del perro andaluz. Buñuel, nervioso y con unas piedras en el bolsillo, un pensamiento de total fracaso combinado con un público furioso y minutos después, una repentina buena respuesta del público y gente aplaudiendo de pie sin descanso por tremenda muestra de arte cinematográfico. Decepcionado y resignado, según se cuenta, Buñuel solo dijo unas pocas líneas a la revista La Revolución Surrealista: masa de imbéciles que ven arte y poesía en donde no hay más que un apasionado, un desesperado llamamiento al crimen. Suponemos que con estas palabras estaba haciendo eco a una de las pintorescas definiciones de surrealismo que tenía André Breton. Un acto surrealista, había dicho Breton, es que un hombre, después de levantarse en la mañana, tome un revólver, salga a la calle y dispare indiscriminadamente contra las personas que se va encontrando al azar. Después de la Primera Guerra Mundial, los artistas alemanes experimentaron una urgencia por romper con el pasado. Con el expresionismo, estos artistas podían expresar su radical rechazo político e ideológico. Después de que Alemania perdiera la guerra, esta vivió un abismo situacional que ningún país de Europa había sufrido antes. Bajo el gobierno de Guillermo II, las diferencias sociales se acentuaban en contradicción con la modernidad y los ideales de gloria, individualidad y supremacía propios de esta nación. Esto afectó en diferentes ámbitos de la vida social, como en la política, la economía, la moral, lo histórico y lo psicológico. Ideológicamente, los artistas se aproximaban al sujeto de forma libre e intuitiva. Más allá de una descripción fisonómica, intentaban rescatar al objeto desde la visión del propio sujeto. El artista debe de ser capaz de mostrar lo interior de las cosas a través de su exterior. Lo que le interesa mostrar son los sentimientos. Más que una serie de características, fue la expresión de la percepción de un grupo de jóvenes cuya generación negaba las estructuras sociales, políticas
y económicas imperantes en el sistema gubernamental. En un inicio, la guerra comenzada en 1914 fue vista como una catarsis que destruiría el orden anterior y propiciaría el surgimiento de una nueva y mejor sociedad. Inclusive artistas como Max Beckmann, Ernest Ludwig Kirchner, Erich Heckel, August Macke, Franz Marc, Oskar Kokoschka y Otto Dix se enrolaron como voluntarios. Conforme la guerra de las trincheras se encrudecía, más cambiaba la opinión y el sentir de los jóvenes pintores. La pintura de Dix se convirtió en una acusación contra el horror de la guerra y el militarismo. Kirchner, Beckmann y Kokoschka no soportaron, se derrumbaron física y psicológicamente y fueron dados de baja, mientras que Marc y Macke murieron en el combate. El atroz y sanguinario aspecto de la guerra determinaría la posición de los artistas. La actitud cuasi entusiasta y de empatía hacia el conflicto armado se traduciría en una visión de pavor, de negatividad ante la penuria experimentada al frente, a la degradación humana, una denuncia hacia la crisis de posguerra. En el cine, estos artistas exploraban la mente más a fondo que los del impresionismo francés. Influidos por los escritores, poetas y pintores, los escenógrafos empezaron a trabajar en películas expresionistas. Menos de 30, pero que llegaron a todo el mundo, debido a que éstas fueron impulsadas en su país gracias al cierre de fronteras de películas extranjeras en 1916, estimulando así la industria nacional. El Golem, de Paul Wegener, 1914. Cuenta la historia de un golem de arcilla hecho por un rabino de Praga. A pesar de que la novela homónima de Gustav Meyrink se suele citar como la fuente de la historia, ambas obras no tienen en común más que la presencia del golem. Wegener realizó 3 películas sobre el mito. La más conocida es esta, de 1914. El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Baine, 1920. De una manera semejante pero diversa a lo sucedido con el surrealismo en Francia, en Alemania, una sola película se constituyó en el gran paradigma de todo el movimiento expresionista. Hablamos de El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Baine, de 1920. Rodada en 1919, cuenta la historia de un loco hipnotista, Werner Krauss, que usa un sonámbulo, Conrad Veidt, para cometer asesinatos. El film tiene un estilo visual oscuro y retorcido, con formas puntiagudas, líneas oblicuas y curvas, estructuras y ambientes que se inclinan y giran en ángulos inusuales, y sombras y rayas de luz. Baine llenó el decorado de luz uniforme y pintó sombra en el suelo y en las paredes. Llevó el tema del punto de vista mucho más lejos de los impresionistas. Los espacios aparecían cortados como trozos de vidrio, con luz fragmentada, mostrando el estado mental de sus protagonistas. El guión fue inspirado por varias experiencias de la vida de Janowitz y Mayer, ambos pacifistas que desconfiaban de la autoridad después de sus experiencias con los militares durante la Primera Guerra Mundial. A cargo del diseño del film estuvieron Hermann Warm, Walter Reimann y Walter Högrig, quienes recomendaron un estilo gráfico fantástico en lugar de uno naturalista. El tema del film es la autoridad brutal e irracional. El Dr. Caligari representa al gobierno militar alemán y Cesare simboliza al hombre común condicionado, como los soldados, a matar. En su influyente libro De Caligari a Hitler, Siegfried Krakauer dice que el film refleja una subconsciente necesidad de un tirano en Alemania, y que es un ejemplo de la obediencia alemana a la autoridad y la renuncia a rebelarse contra la autoridad trastornada. Asimismo, dice que el film es una premonición del ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi, y como la productora no dejó que la película tuviera el final original escrito por Janowitz y Mayer, esta le adicionó un final secundario, convirtiendo al film, según él, de revolucionario a conformista. Otros temas que la película incluye son el desestabilizado contraste entre la cordura y la locura,
la percepción subjetiva de la realidad y la dualidad de la naturaleza humana. Nosferatu, el vampiro, de F.W. Murnau, 1922. Se trata de la primera película relacionada con la historia original de Bram Stoker, Drácula, inicialmente no aceptada por la viuda de Stoker, quien abrió una demanda, pero pronto se convirtió en una película de culto. Genuine, de Robert Baine, 1920. El director Baine creó Genuine como continuación de su exitosa película El gabinete del Dr. Caligari, utilizando el mismo escritor y cinematógrafo que había trabajado en la película anterior. El diseñador de producción, César Klein, incluso regresó para contribuir con su extraña imagen similar a Caligari a la película. Genuine no es en realidad una vampiro en la película, sino una vampiro, súcubo, que usa sus poderes de seducción para atormentar y controlar a los hombres que la aman. Hay un poco de desnudez sorprendente en la secuencia del mercado de esclavos. La trama utiliza el viejo final donde todo fue un sueño, ya que se revela que el procedimiento fue un sueño sufrido por un hombre que se queda dormido mientras lee un libro aterrador. A la película no le fue bien en la taquilla, pero Baine volvió a formarse con su obra de 1924, Las manos de Orlak. Genuine fue editado en una versión condensada de 43 minutos, que es el corte más comúnmente disponible, lo que hace que sea muy difícil juzgar la película. La puedes encontrar completa en YouTube. Metrópolis, de Fritz Lang, 1926. Es considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. Fue el primer film considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. El guión fue escrito por Thea von Harbou y Fritz Lang, inspirándose en una novela de 1926 de la misma von Harbou. Metrópolis es uno de los pocos films considerados Memoria del Mundo por la UNESCO. Fue el primero en poseer esta categoría, amparado en la vívida encarnación de toda la sociedad y la profundidad de su contenido humano y social. Fausto, de F.W. Murnau, 1926. Murnau se basa en los cuentos tradicionales de la figura de Fausto, reconocidos en la dramática de Goethe. Fue la última película de Murnau en Alemania, pues directamente al acabar se trasladó a Estados Unidos para dirigir la película Amanecer. El ángel azul, de Joseph von Sternberg, 1930. Está basada en la novela Profesor Unrat de Heinrich Mann. Fue la primera película importante del cine sonoro alemán. Además, fue una de las más decisivas aportaciones a la nueva estética del audiovisual. El uso dramático del sonido, su erotismo, sus lujuriosos contrapicados y su sadismo implícito fueron factores que hicieron de esta obra un éxito universal, que con un argumento simple y reincidente en la mitología clásica de la vamp, devoradora de hombres, pone como punto final el moralizante y ejemplar castigo que condena la pasión carnal. La película causó gran revuelo en los años 30, porque su actriz protagónica, Marlene Dietrich, apareció con los muslos descubiertos. M. El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, 1931. Está parcialmente inspirada en el caso real del asesino serial Peter Korten, quien mató a varios niños en la ciudad de Düsseldorf. Es ampliamente considerada como un clásico de la cinematografía mundial y una obra maestra de su director. Era la penúltima película de Lang dirigida en Alemania, y el realizador siempre la consideró su mejor trabajo allí. M fue una de las primeras películas en emplear fuertemente un leitmotiv. Se considera que inicia las formas que, posteriormente, serían desarrolladas por el llamado cine noir, cine negro. Entre otras, el uso del fuera de campo y, lo que utiliza de manera muy eficaz, la música. Cine soviético de los años 20. Una de sus características principales es su fuerza teórica y formulación ideológica con la cual se expande. Buscó fines políticos específicos.
Partió de la necesidad de dar estabilidad a expresiones revolucionarias universales y también responder a un modelo que definía el cine clásico de Hollywood. Era juzgado como capitalista. La narración desarrollada en las películas hollywoodenses era clásica. Las realizaciones visuales se componen de un tiempo y un espacio que tiene que ser claro y homogéneo. El tiempo y el espacio deben llevar una constante relación lógicamente según los principios narrativos. Toda técnica cinematográfica debe dominar con claridad, homogeneidad, linealidad y con toda coherencia del relato llevado a cabo, con el propósito de buscar y su desarrollo el mayor impacto dramático. Lo primero que se toma con mayor importancia son las escenas y después los planos, para usarse como fuente de unidad narrativa. El encadenamiento de estas y las secuencias se construyen como lógica de la ley de causalidad. En el cine clásico, la centralidad del personaje principal es fundamental, ya que su carácter debe ser perfectamente definido. Debe ponerlo como eje principal de un conflicto para que éste sea el punto focal de la historia contada. Estos principios básicos, su eficacia narrativa, son desaprobados por los soviéticos y llegan a ser reemplazados por diferentes formas en las cuales no participen dichos mecanismos propios de la expresión del sentido burgués del cine norteamericano, ya que son reflejo de una ideología capitalista. Por el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, todas las características que estaban durante la cotidianidad de la Rusia prerevolucionaria quedaron anuladas. La concepción de sociedad, religión, economía, al arte y la cultura sufrieron cambios enormes. El cine ya impuesto en el séptimo arte, debía ser reinventado desde una nueva idea. Toda obra artística ha de convertirse en una herramienta para la construcción del Estado socialista. En este movimiento de renovación se encontraban inmersos pintores, escenógrafos, dibujantes, hombres de teatro, dramaturgos, poetas, documentalistas, científicos sociales, etc. Es aquí en donde los cineastas le dieron al cine soviético una identidad propia. Algunos cineastas fueron Sitka Bertov, Led Kuleshov, Sergei Mikhailovich, Eisenstein y Pudovkin. Sin embargo, los dos principales cineastas fueron Bertov con su película El hombre de la cámara y Eisenstein con October 10 Days That Show the World. Sus obras son las que mejor representan las dos corrientes opuestas en las cuales se dividió el cine soviético de esos años. Un dato curioso es que Eisenstein grabó una película en México que se tituló ¡Que viva México! Bertov hizo magníficos resultados con el documental, tanto en lo teórico como en lo práctico, y es muy diferente a lo que Eisenstein realizaba, quien pensaba en crear algo más cercano a lo revolucionario de la época. Ambos compartían la idea del cine como medio para poder explicar, construir, interpretar y exaltar la nueva realidad de la social URSS. Bertov planeó su teoría del cine ojo, o del también llamado cine verdad. Por medio de su experiencia en películas de actualidad periodísticas, concluía en que el cine debe mostrar la realidad tal y ser presentada ante nuestras miradas. La realidad no debe ser transformada ya sea por medio de la técnica o el arte cinematográfico, o por cualquier otro medio, sino debe ser mostrada tal y como es. La labor del cineasta, afirma Bertov, es separar lo existente tomando de la realidad detalles y pormenores, principalmente aquellos a los que él considere más relevantes. Su proyecto agrupó intelectuales y artistas destacados e influyentes, con sus obras más sobresalientes que daban voz colectiva al pueblo, y en donde se observaba la figura del poeta Mayakovsky. Dichos artistas partían desde la idea en que la máquina era el elemento transformador de la civilización. La expresión que más utilizaba Bertov era: soy el coniglas, soy el ojo mecánico, soy la máquina que os muestra el mundo tal como es. Según Bertov, decía que el objetivo de la cámara es preciso e inefable, y su función es situar al espectador en el centro de los acontecimientos. El cine ojo muestra lo que el ojo no ve, es como un teleojo, un rayo ojo, como la vida de repente, como cine de verdad. Sitka Bertov.